Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. En este caso vamos a hablar de la pesca en España. Para ello vamos a utilizar esta presentación del profesor Isaac Buzo Sánchez. La pesca es la actividad económica que se dedica a la extracción de peces y otros animales acuáticos para su consumo o para obtener materias primas a partir de ellos. Según la distancia de la costa, la pesca se divide en pesca de bajura, cerca de la costa, pesca de altura, a una distancia media y donde se permanece varios días pescando, y la pesca de gran altura, que es de larga distancia y donde se permanecen varios meses fuera. Si hablamos de la pesca de bajura, es la menos evolucionada, la menos tecnificada y la que utiliza métodos más tradicionales. Se vuelve muy pronto a la costa para vender el pescado de forma diaria. La pesca de altura se realiza con barcos de medio tamaño, suele durar unas 2 semanas y utiliza técnicas más modernas. Además, utiliza un proceso que ya inicia la conservación del pescado dentro del barco. Y por último está la pesca de gran altura, que es la que se practica en los lugares más alejados de la costa, dura varios meses y que suele estar muy tecnificada, y en la que se hace el proceso de transformación del producto casi completo. Si hablamos de las artes, se distinguen fundamentalmente 4 artes. El arrastre, que es un método de pesca muy dañino porque es como una especie de arado del fondo marino. Además muy poco selectiva. El cerco, que consiste en rodear un banco de peces con una red, que se sube desde abajo hacia arriba. El palangre, que es un arte de pesca que consiste en colgar miles de cebos y se arrastra esa línea de pesca y se capturan por diferentes especies. Es bastante dañino este método de pesca porque el pez que se queda preso del anzuelo permanece varios días y muchos otros peces acuden para comerse esos peces que han quedado atrapados, con lo cual se suelen matar más de una especie. Si hablamos de regiones pesqueras y de caladeros, pues los principales caladeros españoles destacan el del Cantábrico y del Mediterráneo. Y si hablamos de comunitario, habría que hablar del de la agua de Francia y Reino Unido, y dentro de los internacionales destacan el del Atlántico Norte, Pacífico, Atlántico Centro, Suroriental, Índico y Atlántico Suroccidental. ¿Cuáles son los principales problemas que ha atravesado este sector? En primer lugar, los relacionados con los caladeros. Los caladeros nacionales están prácticamente agotados. Entonces, pues no le ha quedado más opción a la flota que salir a los caladeros comunitarios o a los caladeros internacionales. ¿Qué problemas tienen los caladeros comunitarios? Pues que se ha tenido que establecer un sistema de cuotas. Y en los caladeros internacionales que es necesario la presencia de acuerdos. Muchas veces estos acuerdos son bastante negativos, sobre todo porque se hacen con países subdesarrollados a los que se les agotan sus recursos y a los que a los pescadores de aquella zona pues no reciben dinero, porque estos grandes barcos de altura pesquen en esa zona y aparecen pues episodios de piratería, como por ejemplo los que aparecen en la zona del Índico. Si hablamos de los problemas relacionados con la flota, pues nuestra flota tiene un tamaño excesivo debido a la fuerte demanda interna de pescado y a la época del desarrollismo español, donde se concedieron muchísimas licencias. Pero desde la incorporación a la Unión Europea hemos tenido que reducir, porque ya no es tan rentable. Otro problema es que la mayoría de las embarcaciones pues son de pesca tradicional, poco tecnificadas y están envejecidas y pues lógicamente no se pueden adaptar a las condiciones actuales del mercado. Si hablamos de los problemas relacionados con los pescadores, pues estamos hablando de una población muy envejecida y que además se ha tenido que adaptar a un proceso de reconversión porque ya no tienen trabajo y tienen que buscarse otro tipo de empleo, aparte de la dureza del trabajo, y que normalmente es un tipo de población con un nivel de formación bastante escaso. Si hablamos de los problemas medioambientales, habría que destacar la sobreexplotación, que ha llevado al agotamiento de los recursos y a los periodos de paro biológico, y la contaminación del agua, que a su vez contamina el pescado. ¿Cuáles son las soluciones planteadas?
Pues la primera, la reducción del número y el tamaño de los barcos. La creación de empresas pesqueras conjuntas con otros países. Esto sirve, por ejemplo, para conseguir pescar en caladeros internacionales. La renovación de la flota. La ayuda para las regiones más afectadas. Y el desarrollo de la acuicultura y otras investigaciones. Si hablamos de la regulación del sector, pues habría que distinguir un antes y un después de la entrada a la Unión Europea. Cuando entramos en el mercado interior, la Organización Común del Mercado fijó unos precios para los productos pesqueros. Aparte, se liberalizaron los intercambios dentro de la Unión y nos incorporamos a la política pesquera comunitaria, teniendo que cumplir una serie de reglas. Por último, habría que hablar de la acuicultura, que es una de las salidas con más viabilidad dentro de España. La acuicultura es la cría de peces o de especies marinas, ya sea en el interior, acuicultura fluvial, o la acuicultura marina. Tiene unas posibilidades bastante grandes. El problema es que la inversión es bastante grande y no todas las zonas se pueden permitir esa inversión. Sí es verdad que ha habido episodios de gran éxito, pues por ejemplo la producción de caviar en Río Frío, en Granada, o la producción de especies tales como la lubina, o incluso elementos tradicionales como la cría del mejillón en las bateas gallegas. Pero también tiene sus detractores, porque también se está llevando una acuicultura, una granja marina que captura especies en estado de alevín, que luego se van a esa granja y se engordan con especies de tipo pues, sardina, jurel, boquerón, y eso requiere una inversión en pescado bastante grande y sería el equivalente de criar leones en la superficie. Entonces la acuicultura presenta aspectos positivos o negativos. Con esto termina el tutorial de la pesca en España.